Shalom y bienvenidos. Vamos a contar una historia que aparentemente es conocida, pero quizás algunos detalles se nos han escapado y tiene grandes enseñanzas. Caín y Abel, Abel y Caín. Caín, el primer hijo de humano nacido de madre humana. Abel, el segundo. Caín, que tenía su relación con Dios, pero que se sintió distante y entonces decidió crear la religión. ¿Qué es religión? Es religarse. Es cuando la persona siente que hay una desconexión con Dios. Y entonces busca de alguna forma mágica, mística, ritualística, etcétera, religarse con esa divinidad. Debemos saber que la religión es un invento del ego, no es algo de la Neyamá, no es algo del espíritu, porque el espíritu está siempre conectado con Dios, siempre es parte de Dios, siempre seguimos siendo hijos de Dios, por más que nos sintamos alejados. Esa lejanía es resultado de nuestra mente perjudicada por el ego, pero siempre estamos conectados con Dios, no precisamos reconectarnos, no precisamos religión. Por eso ni noajismo, que es la primera identidad espiritual que existió en la humanidad, y el judaísmo, la que le siguió después para la familia de Israel, ni noajismo ni judaísmo son religión. Por más que mucha gente lo llame como tal, se le diga religión por una facilidad en lenguaje, porque no tenemos otra palabra que sea fácil de entender. Por más que mucha gente que se sabe noágide, se sabe judío, lo viva como religión, no es religión, ni noajismo ni judaísmo, eso tiene que quedar absolutamente claro. Son modos de vida, son códigos de conducta, es espiritualidad, pero no es religión. Vuelvo a decir, mucha gente judía que puede tener mucha barba, mucho pelo, sombreros y parecer muy sabios, pueden hablar de religión judía y hasta vivirla como una religión, porque la convierten en rituales, en cosas totalmente desconectadas a lo que es realmente vivir a plenitud la conciencia espiritual, estar conectados realmente con Dios y no con sus mágicos maestros, no con sus mágicos lemas, mágicas tonterías. La magia no es parte de la espiritualidad, es parte de la religión, y toda religión es un producto del ego. Volviendo a lo nuestro, Caín se sintió desconectado de Dios. Por más que Dios le hablaba, se sentía desconectado. Dijo, hay algo que no me conecta con Dios, necesito inventar la religión. Y eso hizo. Como él trabajaba la tierra, dijo, seguramente Dios de alguna forma o tiene hambre, o está enojado, o necesita, o no sé, de algo se le ocurrió en su mente religiosa. Y entonces decidió darle una ofrenda a Dios. Y como era trabajador de la tierra, algo de la tierra. Pero en vez de elegir las mejores frutas, eligió lo que quedaba ahí, las cosas que quedaban. No lo más, no lo más, no lo mejor. Y lo puso fuego para que llegara a los cielos, donde él suponía que vivía Dios. Y esa ofrenda no era aceptada por Dios. Por eso el humo, entre la podredumbre de la fruta, etc., se quedó sin subir, se quedó todo por ahí, lo que fue visto como una mala señal por Caín. Dijo, wow, mi ofrenda no es bien recibida. Si Caín hubiera hecho bien las cosas, quizás se hubiera dado cuenta, uno, que Dios no precisa ese tipo de ofrendas, que Dios detesta la religión, 3, que el humo no subió, y bueno, amigo, ¿qué vamos a hacer? Hubiera dado mejores cosas, y así hubiera tenido otras inteligencias que lo conectaran con su constante conexión espiritual, pero no, como tenía la mente llena de ego y de religión, estaba buscando conceptos religiosos, mágicos, supersticiosos. Pasaba por ahí su hermano Abel, que era criador de ovejas, de ganado, y dijo, upa, qué buena idea tuvo mi hermano, vamos a conectarnos con Dios, yo también quiero. Entonces, en vez de agarrar lo peorcito, él agarró una buena oveja y dijo, un rico asado para Dios. Y en este caso, como las intenciones de Abel, por más que estaba copiando a su hermano, eran positivas, la ofrenda subió derecho. Y ahí el que se enojó, el que se amargó, el que se puso como loco, ¿quién fue? Fue Caín, que se sintió desplazado por su hermano segundo que venía a ocuparle el lugar. Ya estaban en disputas ellos dos porque habían hermanas que tenían ellos, gemelas, y uno de ellos había tenido 2 gemelas y quería tener sexo con las dos, y el otro quería también tener con las dos y no solo con una. Tema sexual, se pelearon por eso. También se pelearon porque uno era el dueño de la tierra, el otro vivía en la tierra. Entonces el dueño de la tierra le dijo, andate porque la tierra es mía. El otro le dijo, pero si yo me voy a donde me voy a vivir, al agua. Se empezaron a pelear por eso. O sea, había problemas por mujeres, por reproducción, había problemas por tierra. O sea, los problemas de siempre, digamos, por los cuales
en la antigüedad, incluso hoy en día, se generan guerras. Y acá el tercer problema, que es el religioso, cuando la gente se mata por religión. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Ebel llevó su ofrenda y subió el humo hacia arriba y dio la impresión de que a Dios le agradaba, y eso es lo que dice la Torá, entonces se enfureció, decayó su semblante, nos cuenta la Torá, se amargó, se puso a pensar todo tipo de cosas horrendas y espantosas. Y Dios le habla y le dice, ¿por qué te enojaste? ¿Por qué tu cara está así como amarga? Y le dice Dios, si te corregís, serás bendecido. Y si no te corregís, tenés que saber que el pecado siempre está ahí pendiente para hacerte caer. Tú eres presa del pecado, porque tú no lo dominas. Si tú dominas tu conducta, el pecado te va a dejar quieto. Pero como le estás dando todo el tiempo el cebo para que venga, el pecado está ahí y te va a ganar, porque es más vivo que tú. Entonces, cambia de impresión. Y además, una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que te hace enojar, Caín? ¿Qué es lo que te hace enojar? ¿Te hace enojar que yo, Dios, le haya dado preferencia, supuestamente, a Ebel? ¿O te molesta que no te haya dado la preferencia a ti? ¿Cuál de las dos cosas te molesta más? ¿Ser un fracasado o que el otro sea exitoso? Y esa es una pregunta que nos puede servir a cualquiera de nosotros. ¿Te molesta el éxito de tu hermano, de tu vecino? ¿Eso es lo que te hace no dormir bien de noche? ¿Eso es lo que te revuelve las entrañas y te molesta tanto? ¿Eso es lo que te hace enojar? ¿Que el otro sea exitoso? ¿Estás viendo siempre el pastito verde del otro, el plato lleno del otro, la mujer bonita del otro, la cuenta de banco del otro? ¿Eso es lo que te molesta? ¿O te molesta que eres tú, a tu entender, un fracasado? Que tú no tienes esa mujer tan bonita que tiene el otro, que tú no tienes los hijos tan inteligentes, tú no tienes la plata que tiene el otro, etc. ¿Qué es lo que te molesta? En realidad, la gran enseñanza debiera ser: ninguna de las dos cosas te debería molestar. Si te sientes un fracasado, es hora que empieces a cambiar tu pensamiento, empieces a cambiar tus acciones. El fracaso es parte de la fórmula, y el fracaso, tomado como tal, sin duda es un fracaso. Pero cuando los tropiezos se ven como eslabones en una cadena de aprendizajes, cuando nos damos cuenta que para aprender a patinar o andar en bici, necesariamente vamos a tropezarnos, nos vamos a caer, nos podemos lastimar la rodilla. Me quebré un brazo. ¿Y dejé de andar en bicicleta? No, señor. Me partí acá, me tuvieron que operar, poner puntos. ¿Dejé de andar en bicicleta? No, señor. ¿Dejé de hacer torpezas con la bicicleta? En lo posible, sí, señor. Es parte del aprendizaje. Vamos a tener errores, tenemos que aprender a fluir con esos errores y a crecer a través de esos errores y a aprender a ser más grandes gracias a esos errores. No tenemos que buscar el error, pero el error está ahí siempre, al alcance, igual que el pecado. No tenemos que provocar ni el pecado ni el error. ¿Qué es lo que nos molesta? ¿Ser unos fracasados, sentirnos fracasados, o que el otro es exitoso y no entender por qué el otro es exitoso? Y entonces empezar con las envidias, con los celos, con los enojos, con las trampas al otro, deseando que fracase, haciendo lo posible para que el otro fracase, ser una persona amarga. ¿Y cuál fue la conclusión del inventor de la religión, de Caín? Aprendió la lección, hizo caso a Dios, decir: dejate de embromar, de molestar con las ofrendas, con que el otro sí, con que yo no, con esto, con aquello, que subió el humito, no subió. Dejate de molestar con eso. Enmendá tu conducta, le dice Dios. Porque lo que importa no es la fe, porque la fe es un bastardo del ego que inventó la religión. El ego inventó la religión y a su bastardo la fe. La verdadera fe, que sería la verdadera emuná, no es algo mágico, esotérico, en cosas extrañas. La emuná es entrenarnos para confiar en nosotros mismos y confiar en Dios. Emuná es imun, es confianza, es trabajo, es empeño, es sacrificio, es dedicarse a crecer. Es decir, voy a hacer lo posible para llegar lo más cercano que pueda a conocer a Dios. Obviamente, soy así de limitadito y Dios es así de infinito. Por tanto, cuando llegue a mi límite, ahí tengo que decir: hasta acá llegué. Pero no tengo que decir cuando ni siquiera arranqué: tengo fe, aleluya, hermano, todo es por fe. Sé feliz, ríete, que Dios te hace todo para bien. Esas son tonterías propias para pastores que venden religión, para tener sus yates, sus mansiones. Pero una persona espiritual no puede andar en esas torpezas morales y espirituales. Y esa es la torpeza moral y espiritual de Caín. ¿Qué hizo entonces? Se agarró las piñas, se agarró los puñetazos con su hermano, que tampoco era un tipo, ay, amoroso, pégame, querido. También se estaban dando tortazos fuerte uno al otro, hasta que finalmente ganó Caín.
porque el otro tropezó, porque el otro fue menos fuerte, porque tuvo un momento de duda, ¿qué importa? La historia es que el primero que inventó la religión, Caín, el primero que tuvo fe, aleluya hermano, fue el primer asesino de la historia. ¡Qué lindo! Religión ya atadito con asesinato desde el primer momento. Gran enseñanza de la Torá para todo el mundo, no solamente para los judíos dueños de la Torá, sino para todo el mundo. Dejar la religión para los asesinos. La verdadera gente espiritual es gente de vida. Gente que acepta que hay errores, gente que acepta que hay teshuvá, arrepentimiento, gente que acepta que hay diferentes opiniones, gente que acepta que todos somos diferentes, gente que acepta que necesitamos hacer esfuerzo para crecer todos juntos, gente que acepta que la magia es la que hacen en Hollywood y Las Vegas los magos, pero no Dios. Gente que está en este mundo para pasarla bien a pesar de las circunstancias y no diciendo todo es para bien, hermano, aleluya, sino para decir hay cosas malas y hay que combatirlas. Recordemos que el nombre Israel es el que combate con poderosos y con hombres y los vence. Eso es el nombre de Israel, eso es lo que dice la Torá, que es el nombre de Israel. Desde el origen del pueblo judío, de ahí viene el nombre Israel, está la idea de que somos gente que tiene que combatir, no gente, ay, todo es para bien, hermano, aleluya, lo dice el sabio. Estamos acá para combatir lo que no está bien, estamos para combatir aquello que es malo, estamos para combatir y vencer a los poderosos, no porque somos rebeldes, sino porque queremos Shalom. Y el Shalom se construye con esfuerzo, que hay bondad y justicia, pero no solamente la bondad, sino también la justicia. Y la justicia precisa rigor, precisa fuerza, precisa acá no pasarán los malvados, porque aquel que es misericordioso con los malvados termina siendo agresivo, dañino con los buenos. Esas son palabras de los sabios del Talmud. Por tanto, no es todo para bien, hermano. Hay cosas buenas y hay cosas malas, lo dice Dios desde el principio de la creación. Fue Dios el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No dijo, es bueno que el hombre esté solo, solo que no se da cuenta. Dejemos a los payasos con sus payaserías de la fe. Nosotros encontremos el camino jamás de la religión, sino el camino de la espiritualidad, de la conciencia, del despertar. Hay muchos temas más, pero ya hablé demasiado por hoy. Les deseo lo mejor, shalom y bendición, comenten, difundan y seamos todos felices.